Muy buenas noches. Vamos a la clase del día de hoy, 20 de febrero de 2024. Hoy vamos a trabajar con el tema de estructura de decisión. Vamos a construir algoritmos con estructura de decisión. Una vez visto en el tema anterior, estructura secuencial, donde hablábamos de que una instrucción se realiza seguida de otra instrucción. O sea, se hace primero la primera instrucción, después sigue la segunda instrucción, después la tercera instrucción, hasta el fin del algoritmo. Es paso a paso. Inicio, declaración, generalmente es de esa forma. Inicio, declaración de variable, lectura o entrada de datos, procesamiento de los datos, se obtiene la información que se busca y después se muestra, se imprime esos resultados obtenidos y el fin del algoritmo. Esa es una estructura secuencial. Son la estructura más sencilla, más básica, pero no todo en la vida es tan sencillo así. Entonces, vamos a ver ahora estructura de decisión. ¿Qué es una decisión? Fíjense que en estos dibujos, en estos iconos que tiene la diapositiva, en el segundo, encontramos vamos a ponerle una persona, ¿verdad? Pero con una bifurcación. Y él se hace esa pregunta. ¿Para dónde voy? ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? Él tiene que tomar un camino. Eso es una decisión. En computación, eso es lo que se denomina estructura de decisión. Es como llegar a un punto donde estamos en una alcabala, en una bifurcación, ¿verdad? Y tenemos que tomar la decisión hacia qué camino voy a ir. Esa decisión depende de cómo configuremos esa estructura. Puede ser con un operador relacional, es decir, ¿cuáles serían los operadores relacionales? Mayor, menor, igual, por supuesto, mayor igual, menor igual, diferente. Eso serían estructuras de relación. Entonces, podríamos hacerlo con esas preguntas. Si, hacemos una comparación. Si una variable X es mayor que la variable Y, entonces, si eso es afirmativo, va a ir hacia la derecha. En caso de que eso sea negativo, es decir, que no es mayor, entonces va a ir hacia la izquierda. Eso es lo que hace la estructura de decisión. En la segunda imagen, vemos como que hay más de un camino. Imagínense, hay 1, 2, 3, 4, 5 flechitas. Por eso, esta persona, ahí tiene la manito en la cabeza diciendo, ¿para dónde agarro? Porque no solamente son 2 caminos, izquierda o derecha, no, ahí tiene 5 caminos diferentes. Entonces, eso también son estructuras de decisión, pero aquí la podemos llamar estructuras anidadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una estructura de decisión dentro de otra estructura de decisión. O mejor dicho, hay muchas, podemos tener una estructura donde tengamos varias opciones. El ejemplo más típico para este tipo de estructura sería un menú de opciones. ¿Ok? En un menú de opciones tenemos N cantidad, depende del menú. Puede tener 3 opciones, 4 opciones, etc. Depende del menú.
Entonces, esa sería también estructura de decisión. Bueno, vamos a empezar entonces a ver poco a poco en la clase este tipo de técnicas de programación. Entonces, vamos a empezar primero con la definición. ¿Qué es una estructura de decisión? También fíjense que se le coloca selectiva. Ajá. Entonces, una estructura de decisión es la que me permite la toma de decisiones lógicas. Dependiendo, qué rumbo o qué ruta va a continuar el algoritmo. Ya el algoritmo no viene en forma lineal como es la estructura secuencial, sino que aquí el algoritmo tiene una bifurcación. Entonces, aquí hay que tomar una decisión lógica para saber por dónde va a continuar ese algoritmo. Entonces, podemos ver que la estructura de decisión se clasifica de la siguiente manera. La decisión alternativa o simple, la decisión alternativa doble y la decisión de alternativa múltiple. Aquí tenemos una forma de codificarla tanto en pseudocódigo como en C++. ¿Qué es una alternativa simple? Es cuando es un trozo del programa que solamente se va a ejecutar si cumple una condición. ¿Ok? O sea, no hay dos caminos. Es solamente si se cumple esta condición, se va a hacer lo que está dentro de la estructura. ¿Qué pasa si no se cumple la condición en la estructura simple? Bueno, el programa va hasta el final de la estructura a la instrucción siguiente. Es decir, obvia toda la estructura de decisión. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición. Entonces salta a la siguiente instrucción después de la estructura. Eso es lo que hace esta decisión simple. La decisión doble, aquí sí hay, en caso de que se cumpla, o sea, en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falso. Aquí sí hay los dos caminos. Si se cumple, hace el trozo de instrucciones, el bloque de instrucciones que está dentro de la estructura verdadera. En caso de que no se cumpla la condición, entonces va a ser el bloque que está en el sí no o en la segunda parte de la estructura. Por eso es que se conoce, fíjense, la forma en pseudocódigo sería si, esta es la parte verdadera, si no, la parte que no se cumple. Si lo queremos ver en C++, la instrucción sí es if y la instrucción sí, si no, de pseudocódigo es if, else. O sea, si es verdadero, si no, es cuando es el bloque del falso. Y las decisiones o alternativas múltiples, entonces tenemos, en pseudocódigo se conoce como en caso de, y en C++ es la instrucción switch, en donde esta instrucción switch tiene tantos case como alternativas hay. Como le coloqué anteriormente el ejemplo de un menú. Bueno, la instrucción switch tendría tantos case como la cantidad de alternativas que tenga el menú. ¿Okay? Pueden ser 2, 3, 4, 5, n cantidad de alternativas. Todo depende del algoritmo. Vamos a empezar con la sentencia más simple, que es solamente con el sí. Entonces, la estructura selectiva simple es la estructura condicional, elemental y básica. Realiza una o varias
acciones, o sea, sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, hasta la sentencia N, si la condición que tengamos aquí es verdadera. Entonces, en un diagrama de flujo, fíjense, llegaríamos aquí a la condición, se evalúa. Si es verdadero, entonces ya pasa a ser este bloque de sentencia y después sale. Pero en caso de que sea falso, ¿qué pasa de que sea falso? El algoritmo viene por aquí, evalúa la condición, es falsa, entonces no ejecuta ninguna de estas sentencias, sino que salta toda la estructura y va a la siguiente instrucción después de la que le sigue después de la estructura condicional. Esa es la estructura simple. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, suponga que la calificación mínima para aprobar un examen son 10 puntos. Escriba la sentencia sí que evalúe si la nota del estudiante es mayor o igual a 10 e imprima un mensaje de aprobado. ¿Ok? Entonces, aquí la instrucción sería, si nota es mayor o igual a 10, escribir aprobado. Fin sí, o sea, esta es la estructura. Si lo queremos colocar en lenguaje C, sería con if, nota es mayor o igual que 10, cout, menor, aprobado. Aquí tenemos otro ejemplo para la sentencia simple sí. Nos dice, realizar un algoritmo en donde se pide la edad del usuario. Si es mayor de edad, debe aparecer un mensaje indicándolo. Entonces, aquí tenemos el algoritmo del problema. Se declara la variable entera edad, se solicita como entrada la edad, bueno, aquí me faltaría una instrucción. Se solicita y después vendría la instrucción leer, porque solicitar es esta instrucción, escribir cuál es su edad. Después vendría leer la variable edad y ahí sí vendría la instrucción sí. Si edad es mayor o igual a 18, si es verdadero, entonces mostrar que es mayor de edad y fin del algoritmo. Aquí lo tenemos en pseudocódigo, declaramos una variable entera edad, solicitamos que introduzca la edad de esa persona, leemos la edad en la variable y comparamos. Si edad es mayor o igual a 18, escribir usted es mayor de edad. Y esta es toda la estructura. Sí, fin sí. ¿Qué pasaría si la edad leída es 15 años? Vamos a suponer que coloquemos 15. ¿Cuál es la edad? 15. ¿15 es mayor o igual que 18? No. Entonces, ¿cuál es la instrucción siguiente de la estructura? Fin. Quiere decir que se sale del programa sin hacer nada. ¿Ok? Entonces, aquí lo estaríamos en pseudocódigo y aquí abajo estaría con lenguaje C. Aquí lo tenemos con los diagramas de flujo y el diagrama Nash-Schaderman. Fíjense que el diagrama de flujo utiliza el rombo para la estructura de decisión y en el diagrama Nash-Schaderman utiliza esta casilla con dos columnas, la columna del sí y la columna del no. En este caso, la columna del no hay nada porque es una estructura simple. Ahora vamos con la sentencia sí, pero completa.
que es la que tiene la alternativa sí y sí no. Esta estructura selectiva sí, de dos alternativas, permite que el flujo de control de un programa bifurque a una de dos acciones. El diagrama de flujo de la estructura sí, entonces sí no, es la siguiente. Aquí tendríamos la condición. Si esa condición es verdadera, haría entonces la sentencia 1, sentencia 2 hasta la sentencia N y después continúa el programa. Si esta condición no se cumple, entonces va a ser esta sentencia 1, esta sentencia 2 hasta la sentencia N del bloque del lado falso. Y luego continúa con el programa. Entonces, tenemos la sentencia sí, el bloque de instrucciones si es verdadero, si no, y el bloque de instrucciones para cuando es falso. Vamos a ver este ejemplo. Realiza un algoritmo que determine si un número dado es par o no es par. O sea, ¿es par o es impar? Cuando un número es par, Alexandra, ¿cuándo un número es par? Diego, ¿cuándo un número es par? Cuando tiene múltiplos, por ejemplo, el 4 es un número par, podemos dividirlo entre 2 pues, y así sucesivamente. Hubo como una interferencia. ¿Cuándo es par? Cuando tiene múltiples ¿qué? Cuando tiene múltiplos de números similares. Por ejemplo, el 8 podemos dividirlo entre 4. O podemos sacarlo cuarta parte, que sería 2. No, eso es para sacar el múltiplo de, o sea, los divisores de un número. Un número es par si el dividido entre 2, o sea, es una división exacta. ¿Ok? Ajá. Todo lo que se pueda dividir entre 2, o sea, la división es exacta, esos son números pares. Es decir, lo que tú estabas nombrando, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, pero no es buscar los múltiples del número. Es si el número es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, o sea, es una división exacta, el número es par. Si no es divisible entre 2, el número es impar. Ok, entonces fíjense, para yo saber si un número es par, lo que tengo que hacer es obtener el resto de la división entre 2. Entonces yo lo que pregunto es, leo el número, introduzco el número, leo el número. Si el número, o sea, si el resto de ese número dividido entre 2 es igual a 0, entonces el número es par. Si el resto no es igual a 0, quiere decir que el número es impar. Entonces, aquí lo tendríamos en pseudocódigo y aquí lo tendríamos en C++. El resto es con el porcentaje, o sea, el símbolo de porcentaje es lo que me obtiene el resto de una división. Ok. La decisión o alternativa múltiple es cuando tenemos más, o sea, tenemos más de una sentencia de decisión.
Entonces, existen dos tipos de sentencias de decisión múltiple. Las que son anidadas. Anidadas quiere decir que está una estructura de decisión dentro de otra estructura de decisión. ¿Ok? Es como que tuviéramos en términos así, en expresiones, es como que tuviéramos un paréntesis dentro de otro paréntesis, dentro de otro paréntesis. Cuando tenemos todo ese poco de paréntesis, ¿cómo se resuelve matemáticamente? Empezamos con los paréntesis internos, ¿verdad? Para después ir resolviendo hasta llegar al paréntesis que está el más externo. Igualmente sucede con las estructuras sí o estructura de decisión anidada. Tenemos que ir resolviendo las estructuras internas, o mejor dicho, hay una estructura principal que dentro de ella hay otra estructura de decisión. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado es con la indentación para poder saber o sea, el sí y el fin sí a quién pertenece. ¿Ok? Porque como tenemos una estructura externa y otra interna, tenemos que colocar bien los márgenes o la indentación para poder saber de dónde pertenece cada, o sea, cuál es el bloque de instrucciones de cada sentencia de decisión. Esas serían las anidadas. Y la sentencia en caso de, era la que le estaba comentando de, va a tener un operador de selección, un selector, y dependiendo del valor de ese selector, entonces hay varias alternativas. El caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso N, dependiendo del valor que se obtenga en el switch, en el selector. Entonces, una sentencia sí, aquí tendríamos un ejemplo, anidada. Vean que aquí tenemos, esa sentencia puede estar anidada en la parte del verdadero del sí o en la parte del falso. ¿Ok? O sea, podríamos tener una estructura de decisión en cualquiera de los bloques. En este caso, fíjense, tendríamos la condición sí. Si esta condición 1 se cumple, va a ejecutar este bloque de sentencia. ¿Ok? Si no se cumple, fíjense que aquí hay otra sentencia. Si no se cumple, sí hay otra sentencia. Si condición 2, se hace este bloque. Si no, si condición 3, se hace este bloque. En caso de que la condición 3 no se cumpla, entonces se va por el bloque de sentencias 3 falso. Y vean que tiene que estar indentado para poder hacer los cierres. Fíjense que este sí tiene este sí no y viene un fin sí. Este sí tiene este su sí no y este es el fin del sí. Y el sí externo, este es el sí no y este es el fin sí. Entonces tendríamos que tener muy buena indentación para saber el bloque de sentencia a quién pertenece. Un ejemplo típico, un ejemplo, vamos a decirlo, que se usa primero porque es algo conocido, o sea, pero aquí es el ejemplo que más se utiliza para explicar la sentencia anidada. Es el famoso algoritmo para saber si una persona, estamos hablando en el caso de una persona en Venezuela que está inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
cumple con los requisitos para ser jubilado o no. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la jubilación o la pensión del Seguro Social obligatorio? Tendríamos para la mujer 55 años y para el hombre ser mayor de 60, mayor o igual a 60. Tener 25 años de servicio en la administración pública y haber pagado por lo menos 800 cotizaciones. Estas serían las condiciones. Fíjense que tenemos varias condiciones, por eso que es un sí anidado, porque para yo saber si la persona es jubilable, primero, tengo que saber el sexo, porque si es mujer, tengo que saber si su edad es igual o mayor a 55. Y si es hombre, si su edad es igual o mayor de 60. Ajá. Si esa primera condición se cumple, de que cumple con la edad, hay que preguntar si tiene los años de servicio, que son 25. Si se cumple la condición de los años de servicio, tengo que preguntar si ha cancelado por lo menos 800 cotizaciones. Si esa condición se cumple, ahí es cuando puedo decir que esa persona es jubilable. Entonces, vean aquí la opción. Si año de trabajado es mayor que 25. Bueno, aquí empezaron al revés, aquí empezaron con los años. Yo hubiese empezado con la edad, con el sexo. Si los años trabajados es igual a 25, si eso es verdadero, pregunto por las cotizaciones, cantidad de cotizaciones. Si la cantidad de cotizaciones es mayor que 800, si eso se cumple, pregunto por el sexo. Si el sexo es femenino, si es mujer, masculino, masculino. Si es masculino, ahora pregunto por la edad. Si la edad es mayor o igual a 60, ahí es que voy a escribir jubilable. Si no, voy a escribir no jubilable, no cumple con la edad requerida, porque está aquí en la cuestión, en la de edad. Si no es para el sexo. Si no es masculino, quiere decir que es femenino, automáticamente, ¿verdad? Si la edad es mayor que 55, voy a escribir que es jubilable. Si no, no es jubilable porque no cumple con la edad. Ahora, viene el fin sí de esta. Ahora, vamos con las cotizaciones. Si no tiene estas 800 cotizaciones, se viene por aquí. Por el si no, iba a escribir no jubilable porque no cumple con las cotizaciones requeridas. Fin sí. Y el primer sí, este sería su si no, quiere decir que no tiene los años cumplidos. Entonces, no es jubilable porque no cumple con los años de servicio. Esto es lo que uno llama un sí anidado, un sí dentro de otra sentencia sí. Y el otro caso de sentencias múltiples es en caso de o switch en caso de que sea lenguaje C. Esta instrucción de selección es una instrucción de selección múltiple que permite ejecutar un bloque de instrucciones seleccionando un número arbitrario de alternativas. Cada alternativa se le llama un caso. Esta variable, al ser evaluada, debe proporcionar un resultado que debe ser un valor entero
o en ocasiones un carácter. De lo contrario, va a generar resultados imprevistos. Vamos a repetir esta partecita aquí para que quede claro. La estructura case, cuando la estamos realizando, ella va a tener aquí una variable que la vamos a leer y esa variable debe ser o entera o carácter. Aquí no puede trabajar con real, ni lógico, ni nada. Solamente variables enteras o variable tipo carácter. Entonces, si esa variable entera leída, que hemos leído aquí, debe cumplir alguno de estos casos. ¿Ok? Supóngase que es el valor 1. Bueno, entra por el caso 1. Supóngase que var vale 2, entra por el caso 2. Supóngase que var vale 3, entra por este caso 3. Pero supóngase que metí un número malo, metí 80. Entonces, ni es 1, ni es 2, ni es 3. Ah, bueno, tenemos una opción que sería otro caso y aquí mandaríamos un mensaje de error. Aquí mandaríamos opción inválida. ¿Ok? Eso es lo que se colocaría. Entonces, esta sería la estructura en pseudocódigo y así sería la estructura en lenguaje C. En lenguaje C sería con la función switch y va a trabajar con los case. Se coloca cada bloque, depende de la variable que se vaya a leer. En caso de que la variable sea 1, va a ser todo este bloque. Y al final, cuando termine ese bloque, se coloca un break, que es para romper el bloque de esa selección. Y iría al final o a la línea siguiente, a la instrucción siguiente del switch. O sea, en cada case tiene que haber un rompimiento, un break. Y en caso de que no cumpla alguna de las condiciones, entonces se coloca la opción otherwise, que sería otro caso en pseudocódigo. Bueno, hasta aquí, bueno, aquí hay un ejemplo en caso de, ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos de suma, resta, multiplicación y división? Bueno, aquí vamos a hacer, es como que nos piden que hiciéramos una calculadora. Entonces, vamos a tener dos variables enteras, A y B, la vamos a leer y dependiendo del operador, aquí vamos a trabajar con caracteres. Introduzca el operador el operador matemático que desea. Si es más, entraría por el primer caso, que sería la suma. Si es menos, entraría por el segundo caso y hace la resta de los dos números. Si es asterisco, entraría en el caso 3, ¿verdad? Aquí de asterisco y hace la multiplicación. Y si es la barra invertida, entraría por este caso y haría la división. ¿Ok? Ajá, pero fíjense que aquí en el caso de división tendríamos un condicional. ¿Por qué? Porque si la B es diferente de 0, yo puedo hacer la división. Pero si la B es igual a 0, ¿qué pasaría? Si es igual a 0, entonces va a escribir el resultado es infinito. ¿Ok? Ajá. Y si no es más, menos, multiplicación o división, entonces el otro caso sería que el operador que se escribió no es correcto. Eso es lo que da la instrucción. Esa sería la parte teórica de esta estructura de decisión. Ahora,
vamos a hacer la práctica. O sea, hasta aquí tendríamos la teoría. Vamos a hacer la práctica número 3, que también se la mandé por el WhatsApp. Y ya está abierto. Ah, no, perdón, el laboratorio 3 no está abierto. ¿Por qué? Porque estaba terminando hoy de arreglar el laboratorio 4, porque los voy a abrir juntos. El laboratorio 3 va a trabajar con estructura if y el sí y el sí no, o sea, el simple y el completo. Y el laboratorio 4 va a trabajar con estructuras anidadas y estructuras en caso de. Pero todas son estructuras de decisión. Por eso es que las voy a dar en una, o sea, las voy a abrir automáticamente, la 3 y la 4. Entonces, debemos dar esta semana laboratorio 3 y debo dar también laboratorio 4. Me gustaría, bueno, voy a intentar a ver si mañana en la noche puede ser, yo les aviso. Mañana es miércoles. Ok, o mañana o el jueves hacemos la práctica 4. Para entonces, una semana después, el miércoles que viene, bueno, Luis dice el jueves, bueno, me conviene porque como no la he terminado Lo que pasa es que todas estas prácticas están hechas sin utilizar el PCI. No sé si se han dado cuenta que en la parte del diseño estoy colocando los diagramas de flujo y el diagrama Nazi de Scheiderman con la aplicación PCI. Entonces estoy cambiando las prácticas de los semestres anteriores. O sea, primero le hago la corrida en PCI y se las mando. Eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, algunas le he cambiado los ejercicios. Bueno, hay cosas que por experiencia no me salieron bien. Bueno, he modificado. Entonces, ya la práctica 3 ya está modificada, ya se las mandé por el WhatsApp y la tengo montada en el aula, pero no está abierta. Bueno, vamos a empezar entonces con el laboratorio número 3. Como les dije anteriormente, en este laboratorio vamos a ver la estructura de decisión, la simple y la completa. La simple es if y la completa if else. Tiene entonces bloque verdadero y bloque falso. Los objetivos de aprendizaje de este laboratorio es explicar las expresiones relacionales, expresiones lógicas y la procedencia de los operadores lógicos. Esto también es importante que lo manejen para este tipo de estructura. Ya vamos a verlo aquí en la teoría de laboratorio. Vamos a ver las diferentes formas de la sentencia if y vamos a realizar algoritmos que requieran tomar decisiones basadas en condiciones específicas. Entonces, primero, tenemos que estar claros con expresiones y operaciones lógicas y operaciones relacionales. Este es fundamental y es crucial para trabajar con estructura de decisión, porque para tener la sentencia de decisión, tengo que hacerlo con un operador relacional o un operador lógico. Entonces tienen que manejar los operadores lógicos y relacionales. Una sentencia if va a evaluar una expresión relacional que va a conducir a verdadero o falso. ¿Qué son expresiones relacionales? Son aquellas que se forman con una combinación de un identificador, una constante o una expresión aritmética, que todas enlazadas a través de un conjunto de operadores relacionales. Por ejemplo, A es mayor que 4. A es una variable. Si conocemos el valor de la variable A, podemos saber si esto es verdadero o es falso.
Supóngase que A sea igual a 2. ¿Esta expresión es verdadera o es falsa? Diego, si la A vale 2, ¿esta expresión sería verdadera o sería falsa? Ajá, Luis está respondiendo, Diego. Sí, ya va. Si la A vale 2, ¿esta expresión sería verdadera o sería falsa? Porque no dice que A es mayor que 4. Ajá, si la A vale 2, entonces 2 es falso porque 2 es menor que 4. Correcto, entonces esta expresión sería falso si la A vale 2. Ajá, ahora podemos tener en este caso sería una expresión y una variable. Entonces fíjense, si A menos 25 es menor o igual que max, o sea, primero tenemos que saber el valor de A y el valor de max. O sea, tenemos dos variables. Entonces, primero se resuelve A menos 25 para poder compararlo con el valor que tenga. Ya va, que alguien quiere unirse. Admitir a todos. Ajá. Podríamos, bueno, esta es igual a la primera. B es menor o igual a 0. O sea, si conocemos el valor de B, podemos saber si es verdadero o es falso. Ahora, podemos tener toda una expresión, fíjense esta, B multiplicado por B, o lo que es lo mismo, B al cuadrado, menos 2 multiplicado por A. Primero deberíamos resolver toda esta expresión y esta, C multiplicado por E dividido entre 2, para poder saber si el resultado de esta expresión es menor al resultado de esta expresión. ¿Ok? Lo que quiere decir esto es que yo puedo tener, puedo utilizar para hacer mi sentencia de decisión, yo puedo utilizar una variable, puedo utilizar una expresión matemática, ¿ok? O sea, la puedo hacer así como que complicada. Entonces, ¿cuáles son los operadores relacionales con la que podemos trabajar? El operador menor, el operador menor igual, el operador mayor, mayor igual. Ajá. Hay otros operadores. Tenemos el operador de igualdad, operador igual. O sea, recuérdense que en lenguaje C yo asigno con el igual. Por ejemplo, yo puedo decir A es igual a 0. Esa es asignación. Le estoy dando a la variable A, le estoy asignando a la variable A el valor 0. Ahora, si yo quiero comparar si A es igual a 0, o sea, comparación, tengo que utilizar, o sea, el símbolo en C++ es 2 veces igual. Esto es para comparar. En cambio, en PCI, para no tener ese problema, si vamos a comparar es con el símbolo de igual, pero si vamos a asignar es con la flechita. Ajá, entonces tenemos operadores de igualdad. Si es igual a o si es diferente o no igual a. El no igual es el símbolo de, sería exclamación cerrado, igual. Este es para el diferente o no igual. Entonces aquí tendríamos una expresión.
A es igual a B. La segunda sería número num es diferente de 10. B más C, la sumatoria de B más C es igual a C menos D. Ok, para poder saber si esto es verdadero o es falso, debemos conocer cada una de las variables involucradas. Tenemos operadores lógicos. ¿Cuáles serían esos operadores lógicos? Estos operadores me permiten conectar más de un operador relacional. Entonces, fíjense, yo puedo utilizar el operador lógico y, el operador lógico o el operador, este es un operador unitario, o sea, negar lo que está, lo que le sigue a este operador. O sea, si lo que sigue es verdadero y lo niego, quiere decir que es falso. Esta sería la negación de un operador. Entonces, ¿para qué usamos estos operadores lógicos? Para hacer una sentencia con varias, podemos evaluar varias cosas. Por ejemplo, el ejercicio que acabamos de explicar anteriormente de si una persona es jubilable o no es jubilable. Yo podría en una sola línea de código comparar todas las variables. Si, yo puedo colocar si el número de cotizaciones es mayor que 25 y el número ¿cómo es? Cotizaciones, el otro es año de servicio. Sí, año de servicio. No, el número de cotizaciones es 800. Si año de servicio es mayor que 25 y número de cotizaciones es mayor que 800 y vamos a suponer que ya hemos decidido en el sexo y la edad es mayor de 55, entonces es jubilable. Y en el caso del masculino, colocamos, o sea, es hacer una sola sentencia múltiple, utilizando los operadores lógicos. Esto lo que me hace es unir varias tomas de decisiones. Ahora, tenemos que saber qué hace un I y qué hace un O. Eso hay que conocer lo que se conoce las tablas de verdad de los operadores lógicos. El operador I es aquel operador donde solamente es verdadero si ambas expresiones o ambas sentencias son verdaderas. El resto sería falso. ¿Ok? Ese es para el I. Fíjense que la sentencia I implica que se debe cumplir las dos condiciones. Si ambas son verdaderas, el resultado será verdadero. Si una de esas sentencias es falsa, el resultado es falso. Entonces, es importante conocer, aquí tendríamos las tablas. Supóngase, si tenemos dos operandos, solamente puede tener, estas serían las condiciones, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estas son las opciones. Que ambos sean verdaderos. Si estamos hablando de un AND, el resultado sería verdadero. Si estamos hablando de un OR, el resultado sería verdadero. Ahora, si uno es verdadero y el otro es falso, para un AND, basta con que una sea falso para que ella dé falso. O sea, porque debe cumplirse las dos. Entonces, en la segunda, en la tercera y la cuarta, para el AND es falso. Pero ¿qué pasa con el OR? El OR lo que me dice si cumplo una o
la otra condición. O sea, basta con que se cumpla una para que sea verdadera. La única forma que me dé falso es que no se cumpla ninguna de las dos, que ambas sean falsas. Ese es en el caso del OR. Esa es la diferencia entre una I y una O. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a poner un caso de la vida real. Ustedes piden permiso a su papá, a su mamá, para ir a una fiesta. Ustedes quieren ir para una fiesta. Y su papá le dice, bueno, si usted pasa la práctica 3 de computación y la práctica 2, entonces, si aprueban las dos prácticas, vamos a hablar de las 3 y la 4 que son las de estructura. Si pasan las dos prácticas, entonces va para la fiesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a ir a las fiestas? Supóngase que en la práctica 3 aprobó, pero en la práctica 4 no aprobó. ¿Va para la fiesta? No vale. O sea, esa fiesta no vale tanto. Bueno, depende. Ajá. Lo que yo quiero que vean es que el I deben cumplir las dos condiciones. No vamos a hablar de examen, vamos a hablar, papá, yo quiero ir para una fiesta. Ok, si friegas toda la loza, todos los platos de la cena y acomodas el cuarto, vas para la fiesta. ¿Qué pasa si no fregó, no lavó toda la loza? ¿Va para la fiesta? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si lavó los platos pero no acomodó el cuarto? No va para la fiesta. ¿Qué pasa si no lavó y no acomodó el cuarto? Obviamente no va para la fiesta. La única forma de ir para la fiesta es que lave los platos y tenga su cuarto, o sea, acomode su cuarto. ¿Ok? Ese es el I. En cambio, el O, nada más con que se cumpla una o que se cumplan las dos, va para la fiesta. Ok, Pablo dice que sus papás, bueno, la mayoría de los padres estamos programados en esa estructura. ¿Ok? Ajá, y siempre trabajamos con el condicional, con el I. Pero supóngase que son padres más flexibles. Ajá, pueden trabajar con una O. ¿Qué quiere decir la O? Con que haga una de las dos. O si fregó, pero el cuarto está hecho un desastre, puede ir para la fiesta porque fregó. O sea, cumplió una de las dos. ¿Cuándo sería que no va? Cuando no hizo ninguna de las dos. Ahí sí es verdad que no tiene para dónde protestar. Entonces, deben conocer esta tablita de verdad, que no es nada difícil. Ajá. Y la otra tablita es para el operador de negación, que esa es muy fácil. Si es verdadero y está negado, entonces falso. Y si es falso y lo negamos, es verdadero. Entonces, tenemos aquí una tablita de cómo es el orden de los operadores o la jerarquía de los operadores. Y bueno, aquí nos habla, esta tablita nos habla de toda la jerarquía. Los operadores unarios, aritmética, lo que es multiplicación, división y módulo, lo que es suma y resta, lo que son relacionales, lo que es de igualdad, y el O y la negación. Esta sería de mayor a menor. Ahora sí, hablan de la estructura simple. Ya esto lo vimos ahorita en la teoría, ya esto lo voy a pasar de largo.
Lo acabamos de ver. Y la estructura doble, if, else. Ok, esta la pueden leer ustedes porque ya ahorita en la teoría la he explicado. Vámonos a las actividades de laboratorio. Ok, en esta actividad de laboratorio vamos a tener esta primera actividad. Fíjense, vamos a escribir un programa que lea 2 números enteros desde el teclado. Y si el primero es mayor que el segundo, va a intercambiar sus valores. Supóngase, tengo 2 números, los leo. Vamos a suponer que es 4 y el segundo es 1. Entonces, si el primero es mayor, o sea, 4 es mayor que 1, sí, entonces voy a intercambiarlo. En esa primera variable voy a colocar el valor de 1 y en la segunda variable voy a colocar el valor de 4. Eso es lo que me están pidiendo este ejercicio. Entonces, paso número 1, análisis del problema. ¿Qué me están pidiendo? Bueno, lo que me están pidiendo es leer 2 números y compararlo. Si el primero es mayor que el segundo, intercambiar sus valores. De tal manera que la primera variable va a almacenar el mayor y la segunda variable va a almacenar el menor. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo puedo intercambiar valores? O sea, ¿cómo puedo hacer para que en 2 variables intercambiarlo? Fíjense, si yo tengo la variable 1 con el valor 4 y en la variable 2 tengo el valor 1 y lo voy a cambiar. Si yo digo que la variable 1 va a ser igual a la variable 2, ¿qué pasaría con el valor 4? Lo borro, ¿cierto? Porque cuando yo hago una asignación es darle el valor que le estoy asignando. O sea, si la variable tenía algún valor, se borró. Entonces, para yo poder intercambiar los valores, tengo que hacer uso de una variable auxiliar. Entonces, fíjense, si el número 1 es mayor que el número 2, o sea, si este número es mayor, voy a intercambiar, ¿verdad? Si esto es verdadero, ¿cómo hago para intercambiarlo? El valor que está en la variable 1 la voy a almacenar en la variable auxiliar, la voy a respaldar, hago un duplicado para que no se me vaya a perder. Entonces, ahora sí, en la variable 1 le asigno lo que está en la variable 2. Entonces, fíjense, en este momento el valor, tanto la variable 1 como la variable 2 tendrían el mismo valor. En este caso, el valor 1. Y ahora la variable 2 le voy a asignar lo que está guardado en la variable auxiliar, que es 4, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vamos a ponerlo aquí. Una cosa es hablarlo y otra cosa es, vamos a suponer que B1 es igual a 4 y B2 es igual a 1. Entonces, vamos con la estructura. Si yo tengo una estructura de selección y pregunto si B1 es mayor que B2, entonces, si eso es verdadero, ¿qué va a hacer? Vamos a intercambiar. Entonces, para que no se me pierda el valor de 4, este valor 4, yo lo voy a guardar en una variable auxiliar. Yo digo que auxiliar va a ser igual a lo que está en valor 1. Quiere decir que en este momento, vamos a suponer que estas variables que están aquí están en memoria. Quiere decir que en este momento auxiliar vale 4, ¿verdad? Ahora, yo digo que la variable
Ajá, B1 va a ser igual a lo que tiene B2. Si yo hago esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? B1, elimino aquí el 4 y coloco el valor 1, porque yo le estoy asignando lo que contiene a B1, lo que contiene B2. Entonces, en este caso, B1 pasaría a valer 1 y B2 tiene, aquí en esta línea tendría también el valor 1 y la variable auxiliar tiene el valor 4. Y la otra línea de instrucción sería que a la variable 2 le voy a asignar lo que está en auxiliar. Entonces, la variable 2, que tenía 1, le voy a asignar el valor de 4. Esta sería la estructura de decisión. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es intercambiar los valores. ¿Qué pasaría si vamos a dar otros valores aquí? Vamos a suponer que B1 vale, bueno, vamos a darlo así, B1 vale 1 y B2 vale 4. 1 es mayor que 4. No, ¿verdad? Es falso. 1 no es mayor que 4. ¿Qué pasaría? No cumple, o sea, no entra, no hace el intercambio, pues quedan igual. Eso es lo que hace el ejercicio. Eso es todo lo que hace el ejercicio. Vámonos para acá, para la guía. Ajá. Entonces, estamos en el paso 1 porque lo más importante es entender. O sea, este es el paso más importante, que es el análisis del problema. Si nosotros no logramos entender el problema, qué me están pidiendo, cómo puedo hacer o cómo puedo encontrar lo que me están pidiendo y qué necesito para hacerlo. O sea, si yo no hago este primer paso bien, no voy a poder programar. Entonces, por eso es entender el problema que me piden, cómo lo obtengo y qué necesito. Ahora, ¿qué necesito entonces? Bueno, leer dos números enteros desde el teclado y tener una variable auxiliar por si nos toca intercambiar sus valores. Ay, la batería se está agotando. Vamos a colocarle el cargador. Listo. Ajá, entonces, necesito una variable para almacenar el primer número, que va a ser de tipo entero, una variable para almacenar el segundo número, que va a ser de tipo entero, el identificador sería num1, num2, y necesito una variable auxiliar, por si acaso nos toca intercambiar los valores. También va a ser de tipo entero. Ajá. En el diseño del algoritmo, ¿cuáles serían entonces los pasos? Inicio del algoritmo, declarar esas tres variables que estoy utilizando, número 1, número 2, auxiliar. Voy a solicitar dos números enteros, que me introduzca dos números enteros y voy a leerlo en la variable num1 y la variable num2. Si num1 es igual a num2, perdón, si num1 es mayor que num2, entonces hago el intercambio. ¿Qué pasa si no es igual, si es falso? Bueno, se va al punto 6. Va a mandar a imprimir la variable num1, imprime el valor de num1 y le voy a mandar a decir que es el número menor. Y la variable num2, imprimo esa variable, le voy a decir es el número mayor. O sea, lo que va a hacer es ordenarlo de menor a mayor. Bueno, teniendo el algoritmo, podemos irnos a vamos a cerrar aquí esta.
Aquí tengo ya abierto PCInt, pero vamos a cerrar este. Cerrar. ¿Desea guardarlo? Sí. Ajá. Y vamos a irnos para PCI. Tenemos, ¿dónde está la práctica? Aquí. Ajá. Ya aquí yo tengo el algoritmo, o sea, tengo los pasos aquí, que yo me lo voy a llevar como para ir recordando qué es lo que voy a hacer en PCI. Abro uno nuevo. Ajá, vamos a colocarle aquí intercambio. Ajá, y bueno, pego todas esas líneas que están malas, pero yo lo que necesito es saber qué voy a hacer. Aquí me dice declarar 3 variables de tipo entero. Ok, entonces yo llego, borro esta parte y coloco la palabra definir. num1, num2 y auxiliar como entero, punto y coma. Ajá. Ahora viene esta otra línea que me dice solicitar 2 números enteros. Ok, esta no me ayuda para nada, entonces la voy a borrar. Pero aquí lo que voy a hacer es escribir. Y voy a decir, introduzca el primer número. 2 puntos, cierro comilla, punto y coma. Ajá, y lo voy a leer. Leer num1, num1, punto y coma. Ajá, como esto lo voy a repetir para num2, copio y pego. Entonces, aquí voy a decir que introduzca el segundo número y leo num2. Por lo tanto, esta instrucción la borro. Ajá, aquí está. Borro la 4. Ajá, ahora viene el sí. Ajá, si número 1 es mayor que número 2, entonces fíjense que esa instrucción está bien. ¿Qué va a hacer? Auxiliar va a ser igual a num1, punto y coma. Número 1 va a ser igual a número 2, punto y coma. Y número 2 va a ser igual a auxiliar, punto y coma. Y vendría el fin del sí. La siguiente instrucción sería entonces los mensajes de salida. La variable num1 le coloco aquí el número, contiene el número menor, punto y coma. Y aquí la variable num2 contiene el número mayor, punto y coma. Y listo. Observen que llevarlo a PCInt o llevarlo a un lenguaje de programación no tiene dificultad si nosotros sabemos lo que vamos a hacer. ¿Dónde está la esencia de programar? En el paso 1. O sea, si nosotros analizamos bien el problema, podemos hacer el paso 2, que sería un diseño. Entonces, el paso 1, paso 2 y paso 3 es elemental para resolver, para programar. Aquí es donde está la esencia de la programación. O sea, y esto solamente se obtiene agarrando ejercicio y ejercicio y ejercicio. O sea, hay que sentarse a hacer ejercicio. ¿Cómo pasaron ustedes matemática 1? Si la lograron pasar. ¿No tuvieron que resolver 100 ejercicios de... Bueno, primero era de funciones, después fue de derivada. Orando en las noches. No, Richard. No.
Uno ora para mover la mano de Dios hacia una situación, pero si no estudia, es más, una de las cosas que siempre, o sea, eso de que Dios proveerá y quedarse sin hacer nada, así no funciona. Uno tiene que orar y accionar para que Dios obre. Si al caso vamos, bueno, te puedo dar muchos ejemplos de cómo es la manera de obrar. Pero nos hemos acostumbrado a eso, pues, o sea, queremos un Dios a nuestro servicio, así, o sea, que haga las cosas sin nosotros hacer nada. Pablo Jiménez, no hay cambio si no hay acción, eso es correcto. Sí, por eso es que mucha gente, yo necesito, ¿cómo es? Necesito trabajar. Ajá. Bueno, ya tiene trabajo, su trabajo es buscar trabajo. Haga el currículo, escríbalo y empieza a meter currículo en todas partes. Ese es su trabajo. No piense que el trabajo va a llegar si no hace su tarea. Entonces, igualmente es programación. No va a aprender a programar si no hace los pasos elementales, el análisis, o sea, es sentarse a resolverlo. Que hay veces que en el análisis no lo sabemos hacer. Por ejemplo, nos piden algo y no sabemos cómo se hace. Por ejemplo, si es una ecuación o es algo, vamos a suponer que nos pidan algo de contabilidad y no sabemos una fórmula de contabilidad. Bueno, tenemos que llamar a una persona que mira, ¿cómo se hace este cálculo? Muchas veces en el paso 1 necesitamos investigar un poquito más. De repente lo que estaba en la práctica se pudieron haber, o sea, de repente lo vieron difícil porque hay palabras que si pozo petrolero, que si redes, y hablan de la parte del laboratorio electrónico. O sea, de repente se pueden haber bloqueado con todo eso. Bueno, pero ustedes pudieron haber buscado una persona o un compañero que esté un semestre más avanzado de electrónica y preguntarle, mira, ¿cómo se hace para conseguir la resistencia equivalente? Y de repente esa persona, si ya ha visto esta parte de resistencia, eso también se ve en física, les puede explicar. Entonces, conclusión, el paso del análisis es entender qué me están pidiendo y cómo hago para conseguirlo. Pues. Eso es lo más importante. Si no sabemos, por lo menos ahorita cuando le hice la pregunta de números par, si yo no sé qué es un número par, yo tengo que irme a Google, ¿qué es un número par? O qué es un número, o sea, si me preguntan por número primo, ¿qué es un número primo? ¿Cómo consigo eso? Si el ejercicio me dice, calcula el factorial de un número, ¿qué es el factorial? Etcétera. O sea, aquí podemos hacer ejemplos, miles de ejemplos. Primero tenemos que saber qué me están pidiendo para poderlo hacer. Estos ejercicios, si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con ejercicios sumamente sencillos, porque aquí lo que me interesa primero es que ustedes empiecen a ir dominando la técnica de programación. La primera técnica que se le dio fue estructura secuencial. Hoy estamos viendo estructuras de decisión. Entonces me interesa es enseñarle esta técnica. Una estructura simple, una estructura de decisión simple, una compuesta y una múltiple. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, como aparentemente ya no hay errores, no hay nada rojo, yo puedo guardar este ejercicio. Este es mi práctica 3, ¿verdad? Entonces lo meto aquí en práctica 3 y le coloco el nombre de intercambio.
Ok, me dice que ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Ok, ya existe porque ya yo lo hice anteriormente. Ajá. Aquí yo puedo hacer mi diagrama de flujo. O mejor dicho, el programa me puede hacer el diagrama de flujo. Si le vuelvo, aquí este es el Nazi Shaderman. Si le vuelvo a dar, me hace el diagrama de flujo. Si le vuelvo a dar, me hace el de Nazi Shaderman. O sea, parándome sobre este dibujito, que es el diagrama, puedo tener cualquiera de los dos. ¿Cómo lo voy a llevar para la práctica? Lo guardo, lo mando a guardar y lo guardo como una imagen. Bueno, 2 horas después sale para que lo guarde. Ajá, aquí. Ok, aquí salió. Ajá, fíjense, yo lo puedo guardar de forma clásica o el Nazi Shaderman. La clásica es el diagrama de flujo y Nazi Shaderman es el otro. Y aquí yo puedo decidir si lo quiero con los textos largos, si le quiero cortar el texto y si lo quiero con colores. Y le doy guardar. Ok, como ya yo lo hice, lo que le estoy indicando es para ustedes en el post laboratorio. Vamos a cancelar. Ok, continuamos aquí con la guía. Entonces, fíjense, ya tengo el pseudocódigo que lo que voy es, lo copio de allá, lo pego y me traigo los diagramas. Recuerden que los diagramas deben pegarlo así, no con un pantallazo. Ajá, tienen su diagrama, sus 2 diagramas. Ahora vamos al paso 3, que es la verificación. En la verificación, es bueno que ustedes hagan las 3 verificaciones. La normal, la paso a paso y la explicada. ¿Por qué? O sea, lo único que quiero es que entiendan qué hace el ejercicio. Ajá, entonces fíjense, aquí tenemos una ejecución normal. Introduzca el primer número. Vamos a suponer que sea 6. Introduzca el segundo número. Vamos a suponer que sea un número negativo, -4. Entonces, fíjense, el 6 es mayor que -4. Hace el intercambio. La variable num1, -4, es el número menor. Y la variable num2, 6, contiene el número mayor. Es decir, aquí lo que me faltaría es colocar como que un mensaje diciendo que si este número es mayor que esto, se intercambian los valores. Que pudiéramos colocarlo aquí. Si número 1, número 2, aquí. Cierre la ventana del diagrama de flujo. Vamos a cerrar. Ok. Ajá. ¿Dónde está esa ventana? Ok, cerrada. Ajá. Si escribir se intercambian los valores de la variable. Ok.
Vamos a grabar. Grabamos. Volvemos a ejecutar. Vamos otra vez. Vamos a suponer que es 4 y aquí es 0. Entonces, se intercambian los valores de la variable, ¿ok? Quiere decir que ingresa, o sea, entró a la estructura de decisión y intercambió los valores. ¿Qué pasaría si los valores son, vamos a suponer que la variable 1 sea 2 y la variable 2 sea 9? Fíjate que no pasó nada. La variable num1 es 2, contiene el número menor. O sea, aquí no hay intercambio. ¿Qué pasa entonces? Que la estructura de decisión solamente va a ingresar y va a hacer todo este bloque, la sentencia escribir, la sentencia de meter en auxiliar en num1 y en num2, solamente si es verdadero. ¿Ok? Ahora, continuando con la guía. Fíjense que la fase 2, que es la implementación, tiene el paso 4, que es la codificación en C, el paso 5, compilación y ejecución, y el paso 6, que es verificación. Esto lo vamos a hacer ayudándonos también con el PCIN. Fíjense que yo aquí en PCIN, yo puedo decir aquí en archivo que me haga me exporte y me meto aquí en vista previa. Ok, aquí en lenguaje yo selecciono el lenguaje que quiero, pero como ya está C++, que es el que es el que necesito, bueno, voy a esperar entonces que me exporte ese programa. Ok, aquí lo tengo. Fíjense que aquí hay muchas, como que, comentarios, que vamos a quitarle los comentarios. Ok, que esto es lo que... este es el programa que me interesa. Fíjense que aquí ya lo tenemos en C++. Entonces yo me voy aquí a los programas y voy a buscar el Borland. Aquí, el def. Borland no, el def. Vamos a copiar nuestro programa. Ok, aquí estamos en def. Le voy a decir que quiero un nuevo código fuente. Aquí lo tengo y lo pego. Vamos a guardarlo, guardar como. Y me voy para laboratorio 4. Ok, vamos a colocar aquí intercambio. Ok, está guardado. Fíjense que ahí tenemos la variable intercambio cpp.cpp. Ya tenemos entonces el archivo cpp. Este es mi código fuente, que se lo coloca en el informe. Se les pide esta. Vamos a ejecutar. Primero compilamos para ver si tiene errores. Vamos a ver aquí abajo, en la pantalla de abajo, a esperar que compile. Y dentro de, aquí está, 0 error, 0 advertencia, 0 warning. Entonces, como compiló, vamos ahora a
ejecutarlo. Ajá. Introduzca el primer número. Vamos a suponer que sea un número negativo, menos 2. Introduzca el segundo número. Vamos a ponerle otro número negativo, menos 5. Entonces, fíjense, menos 2 es mayor que menos 5. Sí, en el caso de los números negativos, entre más cerca esté del 0 es mayor. Entonces, en este caso, menos 2 es mayor que menos 5, se intercambia. La variable en un 1 pasa a valer menos 5 y la variable en un 2 pasa a valer menos 2. ¿Ok? Bueno, entonces, ese sería en la guía. Si buscamos la guía, codificación del algoritmo. Entonces, aquí en este paso 4, con la ayuda de PCI, pueden copiar el código. Entonces, ya aquí en PCI lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro código en C++, o sea, lo mandamos a exportar. Entonces, el paso 5, ¿cuál es el paso 5? La compilación y ejecución. Fíjense que compilamos, dio 0 error, 0 guardia. Y ejecutamos. Y el paso 6 es verificar, o sea, hacer varias pruebas, verificar que esté funcionando correctamente. Si hay algún error o, por ejemplo, no está dando la salida que queremos, entonces vamos a depurarlo, hacemos las correcciones y estaríamos en el paso 6, es como modificando para que quede todo bien el algoritmo. Eso es todo lo que se hace en esta segunda fase. Ven que trabajar con PCI nos alivia, nos facilita mucho la ejecución de los programas. Por eso es que desde hace varios semestres para acá estamos trabajando con PCI. Ajá. Actividad 2. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos en cuanto? Sé que voy un poquito. Ok. Luis y Pablo dicen que no. Ajá. Vamos con la segunda actividad. La segunda actividad el problema dice: a un trabajador le pagan semanalmente según las horas que trabaje, ¿no? Y una tarifa de pago por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario semanal del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa. Entonces, paso número 1, análisis del problema. Entender qué me están pidiendo. Entonces, aquí me están pidiendo que yo calcule el salario semanal que va a cobrar un trabajador. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo ese salario? Bueno, primero tengo que saber cuántas horas trabajó y cuál es el valor del precio de la hora. Entonces, si ese trabajador trabaja menos o igual a 40, el salario a cobrar de la semana sería las horas trabajadas por el valor. O sea, si él trabajó 40 horas o menos,
él va a cobrar el número de horas multiplicado por el valor de la hora. Ese sería su salario semanal. Ahora, en caso contrario, por eso es que este es un condicional con dos partes. En caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? Que esa persona trabajó más de 40 horas, por lo menos 41, trabajó horas extra. Entonces, ¿cuál sería su sueldo? Su sueldo sería las 40 primeras horas, o sea, las 40 horas multiplicado por el precio de la hora normal. Ajá, más las horas extra que trabajó, que puede ser 1, 2, 3, es decir, tenemos que saber cuántas horas extra trabajó. ¿Cómo conseguimos las horas extra? El total de horas trabajadas menos 40. Me daría las horas extra. Ajá. Esas horas extra se pagan a un precio diferente. Fíjense que ahí me dice que se paga a un 50% más de la hora normal. Es decir, que si la hora cuesta 10 bolívares, por decir algo, la hora extra estaría en 15 bolívares, ¿no? Un 50%. Ajá, entonces cada hora extra se va a multiplicar por esa tarifa extra. Entonces, ¿cuál sería el salario a cobrar? La sumatoria del salario de las 40 horas normales más lo que va a cobrar por las horas extras. Eso se suma y eso me daría el total a cobrar. Entonces, aquí tendríamos más o menos la sentencia de decisión. Si las horas trabajadas es menor o igual a 40, el salario normal sería las horas trabajadas por la tarifa por el precio de la hora normal, la tarifa normal. Ajá. Si no, quiere decir que trabajó más de 40 horas. Ajá. Calculo primero cuál es el valor de la hora, cuál es la tarifa extra, que sería el valor de la tarifa más 0.5 multiplicado por la tarifa. Ese es para saber el valor de la hora extra. Ajá. Tengo que saber cuántas horas extra trabajó. ¿Cómo lo consigo? Restando las horas trabajadas menos 40. Entonces, tendríamos el salario normal, que serían las 40 horas, aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí no sería HT, aquí sería 40. O sea, el salario normal sería las 40 horas multiplicadas por la tarifa y el salario extra sería las horas extra multiplicadas por la tarifa extra. Entonces, aquí es un error. Aquí tiene que ser, pero como esto está en PDF, no lo puedo borrar. Vamos a ver si en el resto del programa está ese error. Ajá, ¿qué necesito entonces? Ya con todo este análisis, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito saber las horas trabajadas de esa persona y el precio de la hora. Eso es lo que yo necesito saber. Con esas dos informaciones yo puedo sacar lo demás. Entonces, hago mi cuadro de argumento o cuadro de identificadores. Y necesito una variable para las horas trabajadas, un valor de la hora normal, que le coloqué tarifa, una variable para las horas extras trabajadas, que le coloqué HE, el valor de la hora extra, que le coloqué tarifa extra, el salario normal, el salario extra y el salario a cobrar semanal. Una vez que tengamos este primer paso, que es el análisis, puedo hacer el diseño. Y aquí tendríamos, primero yo tengo que entender lo que voy a hacer. Y ese sería como que los pasos. Entonces, el paso 1, que sería el inicio. El paso 2 es declarar
todas las variables que voy a utilizar. El paso 3 es solicitar las variables de entrada, que en este caso son las horas extra y el valor de la hora. Leo las horas trabajadas y la tarifa. El paso 5, inicializo todas las variables en 0, o sea, la variable horas extra, salario y salario normal, lo inicializo en 0. Si las horas trabajadas, sí, aquí también es el mismo error. O sea que el error está, aquí tendría el salario normal es 40 por la tarifa. Hay que corregir esto. Voy a ver si antes de montarle la guía, como no está montada, hago esa corrección para montarla. Ok. No, es que está el programa, claro, lo hice todo esto. Ajá, bueno, fíjense. Vamos a copiarnos el algoritmo y vamos a trabajarlo directamente. Ok, vamos aquí a PCI. Vamos a cerrar el... Ok, me voy aquí, guardo los cambios y le doy cerrar. Abro uno nuevo. Ajá, vamos a borrar todo esto porque se supone que... Ajá. Aquí entonces esto va 40 por la tarifa. Ok. Vamos a guardarlo. ¿Desea reemplazarlo? Sí, porque incluso los diagramas de flujo están hasta malos. Ok, pero lo que quiero ahorita es pasarlo al lenguaje C. Vamos a darle aquí exportar. Me voy por vista previa. Espero un rato que salga. Ok, vamos a borrarle los comentarios. Estos comentarios. Ajá, ahora sí, me voy con mi código y me voy para copiar y me voy para mi def. Ajá, vamos. Ok, vamos a cerrar cerrar y abrimos un nuevo código. Vamos a guardarlo. Les voy a decir que este es salario. Salario. Ok, vamos a ver si no tiene errores. Vamos a compilarlo. Ok, cero error, cero warning. Vamos a ejecutarlo. Ese sería el paso 4. El código. El paso 5 es la compilación. Ahorita estaríamos en el paso 5. Ajá, fíjense. Introduzca las horas trabajadas. Vamos a suponer que la persona trabajó 42 horas. ¿Cuánto vale la hora? Vamos a ponerle 10, que es más fácil hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, fíjense. Horas trabajadas, 42. Horas extra, 2. Salario normal, 400, ¿ves? Salarios extra, estas 2 horas
ya no la va a cobrar a 10, la va a cobrar a 15. Entonces, salario extra, 30. Total a cobrar en la semana sería 430. Aquí la información que nos estaría faltando, colocarle el precio de la hora normal, el precio, la tarifa de la hora extra, o sea, como para que poder ver más la información. Entonces, ese sería como el paso 6. Vamos a hacer eso. Horas trabajadas, HT. Entonces vamos a hacer otro comentario. Cout, menor, tarifa normal, ajá, ¿cuál es la tarifa normal? Sería tarifa, punto y coma, ajá, horas extra. Bueno, esto va a salir 0 si no trabaja horas extra. Vamos a colocarle tarifa extra, menor. Esta sería la variable tarifa, punto y coma. Ajá, vamos a guardar. Vamos a compilar y ejecutar. Ok, aquí me está dando un error. Claro, coloqué unas comillas aquí. Ok, 0 error, 0 warning. Va a correr. Ajá, supóngase que la persona no trabajó menos horas, trabajó 35 horas. Y el precio son 10 bolívares. Entonces, horas trabajadas, 35. Tarifa normal, fíjense que aquí está pegado. Tarifa normal 10, horas extras 0, tarifa extra 0, salario normal 350, salario extra 0, total a cobrar 350. Ok, fíjense, tengo que darle un salto de línea aquí. Me faltan entonces los saltos de línea. Eso es lo que se llama la depuración. Entonces, aquí tengo que darle un salto de línea en L. Y aquí también tengo que darle otro salto de línea en L. Ok, vamos otra vez pero ya va, yo no lo he guardado. Y no lo he guardado, no debe, vamos a ver, 35. 10 bolívares. No, sí hizo los saltos de línea. Ok, ahora sí. Ajá, si lo volvemos otra vez a correr, a ejecutar, pero ahora que haga horas extra. Trabajó 45 horas. Entonces, introduzca el valor. Vamos a ponerle 10 porque es más fácil para hacer el cálculo. Horas trabajadas, 45. Tarifa normal, 10. Horas extras, 5. Tarifa extra, 15 bolívares. Entonces, salario normal, 400. O sea, serían las 40 horas por 10. Salario extra serían las 5 horas multiplicadas por 15. Serían 75. Total a cobrar, 475. ¿Alguna pregunta? Ok,
Ok, fíjense entonces, el primer ejercicio es un sí normal, es un sí simple, y el segundo ejercicio es un sí completo. Tiene sí y sí no. Ah, otra cosa que quería mostrarle aquí en C. Observen, vamos a ver si, bueno, este es un poquito opaco, está muy, fíjense, en la instrucción verdadera del sí, bueno, primero hay dos cosas. Aquí hay una, este es, si las horas trabajadas es menor de 40 o horas trabajadas es igual a 40, o sea, cualquiera de las dos que se cumplan, ¿ok? Esto me daría verdadero. Eso no lo había dicho antes. Fíjense que aquí hay dos instrucciones, por lo tanto utilizamos un operador o. Si la hora trabajada es menor de 40 o igual a 40, entonces se multiplica las horas trabajadas por la tarifa. Aquí fíjense, el programa le coloca llave a la instrucción, pero esta no es necesaria porque como es una sola instrucción, no es necesario colocarle estas llaves. Claro, cuando uno está novato, está empezando a programar, uno le pone llave al principio. Pero aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque como tiene una sola instrucción, ella va a entender que la parte verdadera del if termina aquí con este punto y coma. En cambio, la parte falsa sí lleva llave obligatoriamente porque tiene 1, 2, 3, 4 instrucciones. ¿Ok? Eso es importante resaltar aquí. Bueno, esa sería la práctica. ¿Qué más tenemos? Tengo que corregir entonces ese 40 que está malo. Ajá, viene el post-laboratorio. El post-laboratorio tiene un solo ejercicio. ¿Por qué tiene un solo ejercicio? Porque ustedes tienen que hacer las actividades de laboratorio, tienen que hacer todo lo que es la fase 2. Paso 4, paso 5, paso 6. Tienen que hacerlo, ¿ok? Y hacer el ejercicio, este ejercicio completo, los 6 pasos. Paso 1, el análisis. Paso 2, el diseño. Paso 3, la corrida. Paso 4, el lenguaje C. Paso 5, la compilación y ejecución. Y paso 6, la verificación y la depuración. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Fíjense. Ejercicio 1. Para que un triángulo exista, debe cumplirse que los lados sean todos positivos. No puede haber un lado que sea negativo, ¿verdad? Ajá, todos los lados deben ser positivos. Y además, la suma de dos lados cualquiera debe ser mayor que el otro lado. Esas son las condiciones para que tres variables que me dan puedan formar un triángulo. Primero, las tres variables tienen que ser positivas. Segundo, sumando dos lados cualquiera, debe ser mayor que el tercero. Realice un programa que compruebe que los datos leídos cumplan con las condiciones y calcule, en caso de formar un triángulo, su área y su perímetro. ¿Ok? Vámonos para acá, para Word. Fíjense. ¿Qué voy a leer? Voy a leer tres lados, ¿verdad? Vamos a suponer L1, L2 y L3, ¿verdad? Ajá. Vamos a darle aquí valores.
Vamos a suponer que el lado 1 vale 4. El lado 2 vale 5 y el lado 3 vale menos 1. Ajá. Fíjense, yo tengo primero que averiguar si L1 es mayor que 0. O sea, 4 es mayor que 0. Sí. L2, 5 es mayor que 0. O sea, ¿qué es lo que yo necesito saber si es positivo, verdad? Y 3, L3 menos 1 es mayor que 0. No, aquí en esta primera condición, ¿verdad? Que yo estoy averiguando si son, ya yo sé que aquí estos tres números no forman un triángulo. O sea, estos tres valores no me forman un triángulo. ¿Por qué? Porque uno de ellos es negativo. Entonces, esto no forma un triángulo. Ajá, supóngase que los tres números son positivos. Vamos a suponer. Yo tengo que sumar L1 más L2. Ajá, ¿qué es lo que me dice el programa? Si es mayor, para ver qué es lo que dice. La suma de dos lados cualquiera sea mayor que el otro. Ok, entonces fíjense. Yo tengo que saber si L1 más L2 es mayor que L3. Ajá. Entonces fíjense, si ella cumple estas tres condiciones que son positivas y además de eso, L1 es más L2 es mayor que L3, esto es un triángulo. O sería L2 más L3 es mayor. Yo tengo que hacer los tres lados. O L1, vamos a pasarlo para acá para abajo, L1 más L3 debe ser mayor que L2. ¿Ok? Ustedes tienen que colocar, aquí van a trabajar mucho con los operadores lógicos. O sea, esto tiene que ser una I, que L1, L2 y L3 tienen que ser mayor que 0. O sea, tiene que ser una I. Ajá. Y adicionalmente debe haber una I, pero puede ser que cumpla lo que está, puede ser que cumpla cualquiera de estas tres condiciones. O sea, por lo tanto es una O. Y L1 más L2 es mayor que L3 o L2 más L3 es mayor que L1 o L1 es mayor más L3 es mayor que L2. Eso es lo que es difícil porque tiene muchas, ¿cómo le digo? Operaciones lógicas, sentencias lógicas. Ajá. Si eso se cumple, es decir, que es un triángulo, o sea, si cumple esas dos condiciones, entonces ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular el área y el perímetro. ¿Cómo es el área de un triángulo? ¿Cómo se calcula el perímetro? Bueno, ustedes buscan un libro de geometría, ¿no? Y buscan cómo se calcula el área de un triángulo y el perímetro de un triángulo. Teniendo esa fórmula pueden resolver este ejercicio. Todo eso es el paso 1. Entender cómo se resuelve el ejercicio. Por eso es que es un solo ejercicio. Porque tienen aquí muchos operadores lógicos, operadores
y lo están combinando. Tiene que cumplir la primera condición y la segunda condición. Entonces, en la primera condición, entre paréntesis, tienen que tener 3 condiciones y que el lado 1 sea mayor que 0 y el lado 2 sea mayor que 0 y el lado 3 sea mayor que 0. ¿Ok? Y otra condición grande, entre paréntesis, que ahí van a trabajar con una O. Abren un paréntesis, que L1 más L2 sea mayor que L3 o L2 más L3 sea mayor que L1 o L1 más L3 sea mayor que L2. ¿Sí? Si eso se cumple, entonces es un triángulo. Esos 3 lados forman un triángulo y pueden calcular el área y el perímetro. ¿Cómo se calcula el área? ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Bueno, eso es todo por esta noche, por esta clase. Le hago entonces las correcciones, se lo subo a la práctica y le monto el laboratorio 4. El laboratorio 4 vamos a verlo entonces el jueves, que son las estructuras de decisión. Ya esa no sería tan larga porque no va a haber clase de teoría, sino solamente el laboratorio. Ajá, el jueves a la misma hora, 6:30 Venezuela, que son las 7:30 aquí en Chile. Bueno, voy a dejar de grabar. Wow, casi 2 horas.